Hola, mi nombre es Abril Barrado, soy escultora, pintora, dibujante. Compartirte una serie de tips que son muy sencillos, muy rápidos. Nosotros escuchamos muchas veces hablar del canon o de las proporciones de 8 cabezas. ¿Qué es esto? Es algo que nos dejó nuestro querido Lisipo, que es un canon cuya unidad de medida es la cabeza. Tiene cosas súper positivas y cosas no tanto. Lo positivo es que cada cabeza, cada unidad de medida, o sea, la cabeza, marca hitos súper importantes en la figura humana. Te los voy a mostrar dentro de un dibujo. Acá es un dibujo que está medio calcado de una anatomía real. O sea que este es un hombre real, no tanto el de recién, que era un hombre idealizado. Y vamos a ver qué pasa con esas medidas. Esa marquita roja está señalando justamente la unidad de medida, que es la cabeza. Si yo la vuelvo a pasar hacia abajo, me está marcando algo interesante, que es la altura de las tetillas. La siguiente me está marcando una altura parecida a la del ombligo. La que le sigue es el pubis, que es justo la mitad de la figura. La que le sigue no me está marcando nada importante, puedo suponer que es justo arriba de la rodilla. Esta tampoco. Esta, bueno, los tobillos, pero casualmente cayó ahí. Y la última me está diciendo que este hombre no tiene 8 cabezas, aunque lo veo y es atlético, es proporcionado, es bastante hegemónico, pero va a tener 7 cabezas y un tercio. Ahí es donde se empieza a complicar la cosa, cuando es 7 y un tercio, 7 y medio, 7 y 2 tercios, 7 y media. En general tenemos esas medidas, es lo más común de encontrar. Entonces esto se empieza a volver un poquito complejo. Por no decir que después cuando nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, si yo quisiera hacer un dibujo de la estatua del pensador, ¿cómo hago para trasladar esas 8 cabezas en una figura que está plegada sobre sí o que tiene flexionadas las piernas? Entonces ahí es donde veo que esto pierde practicidad. Hace unos años, unos cuantos, muchos años, estuve estudiando una serie de modelos que convoqué en mi taller, a los que les saqué fotos de varios ángulos. Acá hay 3 de ellos. Los 3 son personas que existen, son personas reales, y los dibujos están calcados. Están calcados a propósito para no entrar en algún vicio personal, ¿no? Bueno, ¿qué encontraba en estos hombres? Eh, Primero, que las proporciones variaban muchísimo, de 7 cabezas y media, 6 y media incluso, ¿no? El que es más bajito de estatura. Entonces estuve probando algunas cosas como para ver si esto de las proporciones podía llegar a mejorar, si podía encontrarme algo que me hiciera la vida un poquito más sencilla y también poder compartirlo con los alumnos, ¿no? Con ustedes. Bueno, entonces estuve probando esto. ¿Qué tal si la unidad de medida, en vez de ser la cabeza, puede ser un objeto un poco más grande y un poco más consistente y un poco más recurrente? Hace tiempo que vengo observando que las personas que tienen mucha diferencia de estatura, muchas veces esa diferencia de estatura radica en las piernas y no así en el tronco. Como que el tronco del cuerpo, el tronco y la cabeza, tienen una medida más estandarizada que las piernas. Las piernas tienen muchas más variables que el tronco. Entonces dije, ojo, acá hay que prestarle atención al tronco. Entonces ahí sí, a ver si aparece lo que estaba necesitando. Sí, eso. ¿Qué es esto? Es un módulo, haciéndole honor a mi profe de morfología en el Bellas Artes. Esta es una construcción modular que está abarcando una proporción cercana a la clavícula, un poquito el esternón, que siempre está más abajo, y las clavículas que suben un poquito en diagonal, una medida intermedia entre esos dos puntos, y la última costilla visible, ¿no? Porque después hay otras dos que son flotantes que no se ven tanto. Bueno, trazando este módulo, vi que si lo pasaba hacia abajo, marcaba justo la altura del pubis. Si lo volvía a repetir, me marcaba justo la altura de las rodillas. Si lo volvía a repetir, sin prestar la atención a las rodillas, vuelvo a tener otra medida, que son los tobillos. O sea que esto me pareció que podía llegar a ser bastante útil. Solo estoy dejando
como una especie de reserva en esta zona de las rodillas, que es una zona medio que no sabemos qué medida va a tener, pero que podemos usarla a nuestro favor. Si yo este espacio lo hago un poquito más grande, lo que voy a tener son medidas de piernas más largas. No es que voy a hacer una rodilla más larga, más estirada, sino que dejo un poquito de espacio de muslo y un poquito de espacio de pantorrillas y consigo una persona con una estatura más elevada, ¿no? Sin necesidad de cambiar todas las proporciones del cuerpo. Y después otra cosa que viene por default con estas medidas es que la articulación de los codos también respeta esa primera medida. La articulación de codo-muñeca también. Y que tenemos una más, que es para coronar todo esto, que es la medida de la cabeza. O sea que tengo 1, 2, 3, 4 y 5 módulos. Vaya que resumimos, ¿no? Por lo menos 2 módulos menos es más fácil de medir. Bueno, ¿qué pasa? Este hombre es bastante atlético, bastante bello en su anatomía y demás. ¿Qué pasará si lo veo en otros modelos? Como por ejemplo estos que tenían estaturas muy diversas. El chico que está a la izquierda se llama Arturo. Él mide 1,95 m. Y los otros dos son un poquito más bajitos. Fíjense cómo el Canon vuelve a ser útil en lo que es 5 módulos. Y vamos a notar acá un pequeño detalle en la comparación con los otros dos. Fíjense que en todos los casos los 5 módulos se comportan muy parecido. Acá veo algo un poco extraño, que hay una partecita de la frente que queda fuera. Este está bastante equilibrado y este está adentro de ese módulo. Acá yo tengo una premisa también. Yo puedo armar una estructura modular empezando por una medida X. Si yo hago una medida muy alargada, ya sé que esta persona va a ser alta y larga. Y si hago una medida más así, ya sé que voy a ser una persona un poquito más gordita, tal vez. Bueno, entonces tengo que yo ya puedo empezar a partir de los módulos a decidir la estatura de este personaje. Por un lado eso. Y por otro lado, que si yo voy completando todos esos módulos teniendo en cuenta que son módulos siempre iguales, y ahí ya tengo los 5 módulos. Voy a suavizarlos para que no sea tan incómodo esto de trabajar. Bueno, acá tengo estos módulos y voy a dibujar una persona partiendo de un esquema muy sencillo. Ya sé que los brazos están, el mismo módulo me da la medida, también de esto. Yo creo que con esta síntesis así modular es casi imposible que una figura nos salga desproporcionada. Creo que hay que ponerle mucha mala onda para que quede desproporcionada. Si divido este módulo en 2, me da más o menos la altura de la cresta ilíaca, que eso también nos viene bien para poder empezar a delinear bien este personaje. Bueno, ahí tengo esta persona. Acá hay algo importante para tener en cuenta, que es algo que les señalaba hace un ratito, de cómo alguna de las figuras, ese último módulo, el de la cabeza, no le quedaba muy bien, ¿no? Teníamos una persona que tenía una cabeza que sobrepasaba. Fíjense que haciendo esta proporción de cabeza, yo estoy jugando con las proporciones. No es que este canon me condiciona para trabajar, al contrario. Este canon me da una ayuda, una guía, me ayuda a proporcionar y después puedo volar libremente y hacer lo que quiera. Si esta persona tiene esa cabeza que sale por afuera de ese módulo, lo que estoy viendo es una persona muy menudita, peticita, una mujer o un adolescente. Si yo quisiera que esta persona fuese más monumental, lo que voy a hacer es cambiar el formato de la cabeza, nada más. No voy a cambiar todo el resto del dibujo porque no es necesario. A veces uno cree que para cambiar las proporciones tiene que borrar todo el dibujo y no, con la cabeza es suficiente. Así que acá tengo un modelo que puede ser incluso bastante anatómico, bastante heroico.
supongan que yo quiero hacer una figura que esté plegada sobre sí. Primero voy a hacer algún boceto para saber a dónde quiero apuntar, ¿no? Suponiendo que acá hay una persona que está con este brazo tocándose la pierna y este lo lleva para atrás, ¿no? Una posición que sea más o menos dinámica. Y ahora voy a hacer un módulo ya pensando en esa forma y un poquito en la perspectiva, ¿no? Acá tengo este módulo, el otro módulo va a ser del mismo tamaño, salvo que tengo que tener en cuenta que si algo se viene hacia cámara, se hace más chiquitito. Por ejemplo, un cilindro puede ser así, pero cuando se viene hacia nosotros va a pasar esto, la medida se vuelve más chiquitita, esto se hace más grande y esto se hace más chiquito. Así que este módulo, el primero es un poquito más grande y el segundo es apenitas más chiquitito. No es mucha la diferencia, pero sí es importante. Bueno, y acá ya empiezo a pensar en módulos. ¿Qué hago con esta piernita? La piernita el módulo es desde el pubis, ¿no? No voy a contarlo desde acá. O sea, esto tengan cuidado que no. Es siempre desde el pubis. Uso de referencia el módulo que está más cerca de la pierna, que no es el torso, sino el de la cadera. Dejo un espacio y vuelvo a hacer otro módulo igual al del muslo. Acá esta parte de la cadera entiendo que está un poquito inclinada, ¿no? Esta pierna sostiene la cadera arriba y esta pierna la hace descender. Así que la rodilla va a estar más abajo en esta pierna que en la otra, y esta piernita que está un poco más lejos también se va a achicar un poquitito, ¿no? Por cuestiones de escorzo, que eso puede llegar a ser otro video. Después me pueden escribir y decirme en qué andan flojos y que yo los pueda ayudar. Así que me piden y a demanda les puedo hacer algún otro videito. Bueno, acá pongo la cabeza, el cuello y este otro bracito que se va para atrás. También aprovecho y hago cosas superpuestas para que se entienda que hay una perspectiva, un escorzo, ¿no? Bueno, y con este dibujo ya tenemos una figura bastante armadita, pensando solo en módulos, relacionando un módulo con el otro para poder hacer las distancias. Y bueno, ahora me voy a tomar un ratito para volver más anatómico este dibujo sin modificar nada de lo que está, porque me parece que más o menos puede funcionar. Así que bueno, espero que les haya servido, espero sus comentarios también, y a demanda me pueden decir qué otro videito les vendría bien para completar un poco lo que les esté faltando. Bueno, muchas gracias por aguantarme. ¡Mua!